El 6 no Hasta el quedó. 5. Ah, ok. Bueno, vamos a repasar un poquito los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Recordar, en la primera clase, desde la primera clase que le estoy mencionando, ¿verdad? Sobre los 10 supuestos, ¿verdad? Y recordar que la econometría sirve para predecir y controlar las variables económicas, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que hacer pasar las ecuaciones econométricas, ¿verdad? Por un filtro de 10 supuestos, más otra vez los estadísticos que tenemos que ir aplicando, ¿verdad? Para probar si el modelo econométrico es bueno. Y a partir de ahí, entonces, poder predecir y poder controlar. Por eso es tan importante estos 10 supuestos que tanto ya les he mencionado. El primer supuesto dice que el modelo de regresión es lineal en los parámetros. Estos estimadores que ustedes hallaron en la clase pasada a través de las ecuaciones tienen que tener siempre exponente 1. Beta 1 y beta 2 tienen que tener exponente 1. Esa es la condición. Sin importar cómo se presente tanto la variable dependiente como la variable independiente. El número 2 dice los valores de X son fijos en muestreos repetidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera sea la muestra, los valores de X siempre van a ser los mismos. Ustedes ya pudieron comprobar a través del ejemplo del país hipotético de 60 familias. Se toma en forma aleatoria los valores del gasto de consumo, que es la variable dependiente. Sin embargo, los valores de X siempre siguen siendo los mismos. Después dice, el valor medio de la perturbación mu es igual a 0. ¿Qué significa eso? Si nosotros hallamos o sabemos que la sumatoria de mu es igual a 0 por la primera ecuación normal, si queremos hallar la media, obviamente va a ser también 0, ¿verdad? Porque sumatoria de mu dividido en número de observaciones va a ser igual a 0. El supuesto número 4 dice, homocedasticidad o igual varianza de mu. Ya sabemos que la homocedasticidad significa igual dispersión, ¿sí? La varianza siempre va a ser la misma. En este gráfico que ya les mostré en clases anteriores, vemos cómo la varianza de mu se comporta en forma constante, cualquiera sean los valores de X. Acá vemos 3 varianzas de las perturbaciones. Sin embargo, las 3 se comportan de manera igual, son constantes. Y si nosotros queremos ver cómo se representa simbólicamente, ahí tenemos varianza de mu, dado el valor de X, es igual a su varianza homocedástica al cuadrado. ¿Qué significaba este gráfico? En nuestro libro tenemos este gráfico y tenemos que el ahorro depende, ¿verdad?, del ingreso. Y acá esta persona, cualquiera sea el valor de su salario, ahorra la misma cantidad de dinero, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, un salario de 2.500.000, ahorra 200.000. Aumenta su salario a 3 millones, sigue ahorrando 200.000. Aumenta su salario a 3.500.000 y sigue ahorrando 200.000. En este caso, ambas o las 3 varianzas se comportan de manera constante, es igual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se viola este supuesto de homocedasticidad? Conocemos con el nombre de heterocedasticidad, cuando observamos que la varianza de mu se comporta de manera diferente. Acá tenemos una campana más alta, otra media y esta tenemos casi chata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según el ahorro, según el salario que tenga la persona, él ahorra de manera diferente. Para una persona cuyo salario es de 2.500.000, ahorra 200.000. Si esta misma persona ahora tiene un aumento de su salario a 3 millones, ahorra 500.000. Si esta misma persona su salario aumenta a 3.500.000, ahorra 1 millón. Entonces la varianza se comporta de manera no constante. Y en ese caso se da la heterocedasticidad, que es la primera violación del supuesto de Gauss-Markov, ¿sí? Entonces, el Profe, supuesto habla de homocedasticidad y la violación es la heterocedasticidad. Señor, profe, señor. la altura, cuando es más alto, quiere decir que ahorra más, o eso no importa. No, eso no importa.
El tema es que la campana, la varianza, no es constante. Eso nomás significa, ¿verdad? Este gráfico, ¿verdad? Vemos acá una Ah, varianza más ok. alta, acá tenemos más baja, y acá tenemos ya chata, ¿verdad? Eso es diferente, o sea, no tiene nada que ver. Solo Eso es lo que importa. sí, lo que les quiero explicar Ok. es, ¿verdad? Que cuando se da en la economía estos casos, ¿verdad? En que la varianza se maneja o se presenta, ¿verdad? De una manera no constante, entonces decimos que existe heterocedasticidad. A lo mejor acá puedo ahorrar más, acá puedo ahorrar menos, eso no importa. El tema es que la varianza no se comporta de manera constante, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes identifiquen. Y nosotros, ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a saber si un modelo es homocedástico o es heterocedástico? Para eso nosotros vamos a utilizar test que nos permite, ¿verdad?, identificar ese problema o, o cómo se presenta, ¿verdad?, las ecuaciones cuando se da la violación del supuesto. Entonces, solamente a través de test nosotros vamos a poder identificar este tipo de problemas. Y después les voy a ir mostrando, ¿verdad?, más adelante cuando empecemos a utilizar el EBIUS, ¿sí? Bueno, después tenemos el supuesto número 5 que ya habíamos, pero estoy repasando simplemente. Dice no autocorrelación entre las perturbaciones. En un modelo de series de tiempo, cuando estamos trabajando con información de series de tiempo, no podemos encontrar que existen, ¿verdad?, varias perturbaciones. La condición es que las perturbaciones, o sea, mu, en este caso, acá si vemos, ¿verdad?, cómo está representada, covarianza de mu sub i, mu sub j, debe ser igual a 0. ¿Qué significa covarianza? Covarianza significa dependencia. ¿Y cómo debe ser esa dependencia entre dos perturbaciones? Igual a 0. Quiere decir que deben ser independientes. Cuando existen perturbaciones en tipos de información de series de tiempo, ¿verdad?, deben ser iguales a 0. Yo les había dado el ejemplo de la producción en una industria. ¿Qué pasa cuando existe huelga de trabajadores? Sí o sí, eso va a afectar a la producción, ¿sí? Y si en el siguiente trimestre queremos volver otra vez a medir la producción y en el siguiente trimestre existe, ¿verdad?, otra vez una baja en la producción, entonces podemos decir que hay una posible perturbación que puede estar relacionada entre sí, que puede seguir persistiendo el problema con los trabajadores. Entonces ahí se da la covarianza entre las perturbaciones, ¿verdad?, diferentes a 0. Y cuando es diferente a 0, significa que existe autocorrelación. Eso es el supuesto número 5. Ahora bien, me olvidé de contarles o de repasar, ¿verdad?, que existen dos tipos de autocorrelación, la positiva y la negativa. También a través de los test nosotros vamos a poder detectar si existe, ¿verdad?, autocorrelación positiva o negativa. La positiva es cuando gira, ¿verdad?, en relación a la manecilla del reloj, y la negativa es cuando va en contra, ¿verdad?, a lo que gira la manecilla del reloj. Luego, si nos encontramos las perturbaciones de esta manera, significa que no existe autocorrelación en el modelo, entonces eso da al supuesto número 5, da pie al supuesto número 5. Luego tenemos el supuesto número 6. La covarianza entre mu y x es igual a 0. Y nosotros en una ecuación econométrica sí o sí nos encontramos que tenemos una variable explicativa y la variable aleatoria. ¿Cómo debe ser la dependencia entre la variable explicativa y la variable aleatoria? Igual a 0. O sea, deben ser independientes entre sí. La variable explicativa que acompaña al estimador y mu, que es una variable aleatoria, que ya dijimos, ¿verdad? ¿Por qué está en un modelo econométrico? Porque no siempre disponemos de toda la información. Entonces, la relación o la dependencia que debe existir entre ambas variables, una explicativa y la otra aleatoria, debe ser igual a 0. Este es el sexto supuesto. Luego dice, el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. Si ustedes se fijan en el ejercicio que hicieron la vez pasada, ustedes tenían 12 observaciones, ¿sí? ¿Y cuántos parámetros tenían? ¿Cuántos parámetros?
2, beta 1 y beta 2. Beta 2. Exactamente, 2 parámetros, ¿sí? Entonces, esta es la condición que siempre se debe dar. Número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar, porque si no se va a dar la micronumerosidad, que es un problema que se da cuando existe la multicolinealidad, que ahora vamos a hablar, ¿sí? Micronumerosidad, no se olviden de ese término. 8. La variabilidad de los valores de X. Los valores de X siempre deben ser diferentes. Si ustedes se fijan en el ejercicio que hicieron la vez pasada, vamos a ver un poco si acá tengo el ejercicio que hicieron la vez pasada. Acá está. ¿Se fijan? Acá tenemos 114, 118, 126, 130 y así sucesivamente. ¿Qué hubiera pasado si todos los valores de X eran 114? ¿A qué iba a ser igual la media de X? Y a 114. A 114. 114, exactamente. Entonces, con esto, ¿verdad? Refutamos, ¿verdad? Que siempre los valores de X deben ser diferentes. ¿Qué nos está faltando? El supuesto número 9. El modelo de regresión está correctamente especificado. El modelo de regresión está correctamente especificado. ¿Qué implica que un modelo esté correctamente especificado? Que estén las variables explicativas que expliquen a la variable dependiente, tanto desde el punto de vista de la teoría como de nuestro sentido común, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué depende el consumo de electricidad de una vivienda? De los aparatos que tengo. La cantidad de artefactos eléctricos que tenga. Perfecto. Cantidad de electrodomésticos. ¿Qué más? ¿Qué tanto se usa esos electrodomésticos? Sí, tiempo de uso, otra variable. Si es zona urbana o rural. Muy bien. 3 ya tenemos. ¿Qué más? ¿Otra variable más? ¿Tamaño de la vivienda? ¿Tamaño de la vivienda? ¿Incide o no en el consumo de electricidad? Sí. Por supuesto, cuanto más grande la casa, ahora se supone que tiene que tener acá fluorescente, allá araña y allá lámpara y así sucesivamente. Por supuesto. Después, ¿qué más? ¿Cantidad de miembros de una familia? También. También. Perfecto. ¿Ingreso? También. Bueno, esas son, vieron que nosotros estamos construyendo una ecuación econométrica y después vamos a agregarle a mu sí o sí porque existen otras variables que sí o sí van a incidir en el consumo de electricidad, ¿sí? Entonces, ustedes con su sentido común, por ahí no sé si ahí vamos a decirle fulano de tal científico dijo que el consumo de electricidad depende de tal y tales variables, pero nosotros con nuestro sentido común nomás estamos armando una ecuación econométrica. Bueno, a eso se refiere, ¿verdad? El modelo de regresión está correctamente especificado cuando nosotros tomamos las variables explicativas o independientes que explican a la variable dependiente, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué implica otra vez que el modelo esté correctamente especificado? Que no se haya omitido, ahí tenemos la primera, que no se haya omitido una variable explicativa importante. El modelo está correctamente especificado cuando no existe la omisión de una variable explicativa importante que explica la variable dependiente. Ese es un caso. El segundo caso es cuando nosotros no, decimos que el modelo está correctamente especificado cuando no incluimos variables irrelevantes. Entonces, nuestro sentido común y la teoría económica nos tiene que ayudar a
armar ecuaciones econométricas en las cuales nosotros no incluyamos alguna variable explicativa que no explique nada a la variable dependiente. Entonces ahí tenemos el segundo tipo de que un modelo esté correctamente especificado, cuando incluimos solamente las variables importantes y no las irrelevantes. Otro caso cuando decimos también que un modelo está correctamente especificado, cuando la variable dependiente está bien medida y cuando la variable independiente también está bien medida. ¿Y qué implica que una variable explicativa y una variable dependiente esté bien medida? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos conocer el gasto de consumo del año 2020, ¿sí? Y para eso necesitamos el ingreso del año 2020. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los datos del ingreso del año 2020 y tomo los ingresos del año 2019? ¿Está bien medido o bien medida la variable explicativa? No. No. Yo para que esté bien medido necesito que ambas variables correspondan al mismo año, ¿sí? Yo quiero medir gasto de consumo año 2020 y el ingreso antes de la pandemia era una cosa, ahora en tiempo de pandemia el ingreso es otra cosa, ¿sí? Entonces, las variables, tanto dependientes como independientes, deben estar bien medidas. Entonces, eso implica que un modelo de regresión esté correctamente especificado. Ahora bien, ¿qué pasa si omitimos una variable explicativa importante? Estamos incurriendo en la violación del supuesto número 9. Si omitimos una variable explicativa importante, estamos incurriendo en la tercera violación del supuesto. Si incluimos en un modelo una variable irrelevante, también estamos incurriendo en la violación del supuesto número 9. Si medimos mal las variables explicativas o variable dependiente, también estamos midiendo mal el modelo econométrico. Y estamos incurriendo entonces en un modelo incorrectamente especificado. Y el último, no hay multicolinealidad perfecta. Yo les dije a ustedes, no sé si les dije, voy a mentir si ya les dije, porque no sé, ustedes me van a decir si ya les dije. La multicolinealidad mide la relación entre las variables explicativas. Y nosotros hasta ahora solamente estamos dando modelos de regresión simple, donde tenemos una sola variable explicativa. Por lo tanto, en un modelo de regresión simple no se puede dar la multicolinealidad. Este es el modelo econométrico con el cual nosotros estamos trabajando. Un modelo de regresión lineal simple. Regresión porque la variable explicativa regresa sobre la variable dependiente. Lineal porque beta 1 y beta 2 tienen exponente 1. Simple porque tenemos una sola variable explicativa. En este modelo, ¿se puede dar la multicolinealidad? No se puede dar. ¿Por qué? Porque tenemos una sola variable explicativa. Ahora bien, cuando empecemos a trabajar con modelos de regresión múltiple, donde hayan más variables explicativas, entonces sí se puede dar la multicolinealidad, ¿sí? Y para que se entienda un poquito mejor, ¿qué significa perfecta? Porque nuestro supuesto dice no debe existir multicolinealidad perfecta. Significa la relación perfecta entre las variables explicativas. Tomando como ejemplo esa ecuación econométrica que construimos recién de gasto de, ¿cómo era? Consumo de electricidad. Y ustedes me dieron una serie de variables explicativas. Me dijeron cantidad de miembros de la familia, cantidad de artefactos dentro de la casa, me dijeron el ingreso, tamaño de la vivienda. Vayan anotando un poquito las variables y después me van a decir ustedes qué variables pueden estar relacionadas entre sí. Construyan ustedes un modelo econométrico. Ponen consumo de electricidad, que es la variable dependiente, es igual. Es igual a beta 1 más beta 2 por tamaño de la vivienda más
beta 3 por ingreso, más beta 4, cantidad de artefactos, por cantidad de artefactos, beta 5, ¿cuál era otra de las variables que me dijeron? Beta 5, piensen un poquito, otras variables. Si la zona es rural o urbana. Ah, ya. Miembros de la familia. Cantidad de miembros de la familia. Entonces después ponen más beta 6, zona rural urbana. Ponen. Más mu. Y ahí le vamos a agregar todas las variables que pueden afectar al consumo de electricidad. Primero. Bueno, yo quiero que ustedes me digan cuál de esas variables que ustedes me dijeron hoy pueden estar relacionadas entre sí. Mujeres indígenas que luchan por sus derechos, apoyando. ¿Alguien está viendo la novela, parece? Indiscutible todos los movimientos asociativos que hay en todos los municipios de Paraguay. El tamaño de la vivienda, la Sí. cantidad de artefactos y la cantidad de esas dos cosas, el tamaño de la vivienda, la cantidad de artefactos, creo que está relacionado con el ingreso directamente. Perfecto. Claro que sí. Entonces, si nosotros queremos medir la relación que existe entre esas tres variables, seguramente que va a haber un grado de multicolinealidad. A lo mejor no va a ser perfecta, pero va a haber relación. Les comento, la multicolinealidad puede presentarse en grado bajo, medio, alto, hasta llegar a la perfecta. ¿Y cuál es la violación del supuesto? Cuando la relación es perfecta. Cuando la relación entre las variables explicativas es perfecta, no se puede hallar el valor de los estimadores y el error estándar es infinito. Y cuando se da la multicolinealidad perfecta, se da la violación del cuarto supuesto. O sea, es el cuarto tipo de violación de supuesto. O sea, la violación del supuesto número 10. Que dice, no debe haber multicolinealidad perfecta. Si nosotros, por ejemplo, medimos esas tres variables, por ahí puede ser que dé una relación alta. A lo mejor no llega a ser perfecta. Y si me dicen multicolinealidad alta, ¿implica violación de supuesto? No, no implica violación de supuesto. Solo se da, vuelvo a repetir, cuando la relación es perfecta. Y ahora bien, ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo vamos a ver cuándo existe relación perfecta entre las variables explicativas? Cuando nosotros cargamos los datos en el EBIUS y nos da error. Y nos va a avisar, nos va a decir colinealidad perfecta. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, este modelo econométrico tiene multicolinealidad perfecta. No podemos trabajar. En los otros casos, donde se da alta, media y baja, ahí sí se puede hallar el valor de los estimadores. Y el error estándar también. Pero tiene otros problemas la estimación. Después les voy a ir mostrando. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que la multicolinealidad solo se puede dar en casos de modelos de regresión múltiples, no en simples. Quiero saber si les quedó claro. Gloria, Sí, profe. ¿se entendió? Sí. Estaba escribiendo nomás. Bueno, el resto, Matías, Francisco, Isaac, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, estos 10 supuestos nosotros tenemos que entender. Por eso era de tanta importancia, ¿verdad? La clase de hoy, por eso, tipo que me playé un poco, ¿verdad? Pero no me playé, sí. Entendí, ¿verdad? La posición de ustedes. Igual esto queda grabado y los demás van a poder ver nuestras clases. Bueno, yo quiero saber si se entendió. Si no se entendió, yo vuelvo a explicar, no hay problema. Porque es de vital importancia que esta clase, así como la de propiedades estadísticas, se entiende. Porque a partir de esto,
después ya empezamos a volar. ¿Sí? Vamos a despegar. Necesito que ustedes entiendan. Les escucho. Para mí quedó bastante claro. ¿Quedó claro? Bueno. Vamos a dar una clase más y después les quiero dar un ejercicio porque después ya vamos a entrar en lo siguiente. Bueno, acá dice nuestra diapositiva, precisión o errores estándares, precisión o error estándar de los mínimos cuadrados estimados. ¿Sí? Bueno, nosotros desde el primer día de clase le estuve mencionando que nosotros no vamos a trabajar con valores poblacionales, por más que inventamos un país hipotético de 60 familias, sabemos que eso en la realidad, de verdad, es casi imposible, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si esos estimadores, ese valor de beta 1 y beta 2 que ustedes hallaron la vez pasada, que era 2,13, beta 1 es igual a 2,13 y beta 2 0,86, ese es su verdadero valor o existen otros valores? ¿Cómo nosotros podemos saber? Hasta justamente nuestra campanita que vimos recién. ¿Cómo nosotros podemos saber si esos valores que hallamos son los verdaderos valores o estamos lejos de los verdaderos valores? ¿Cómo podemos medir? ¿Tiene ¿Cómo? algo que ver su dispersión, profe, con Sí, respecto a la mía, no? señorita, por supuesto, tiene que ver con el grado de dispersión. ¿Y cómo nosotros medimos la precisión o confiabilidad de un estimador? Medimos a través de la varianza y a través del error estándar. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos estas fórmulas para poder hallar la dispersión de los estimadores. Necesitamos la varianza y el error estándar. El error estándar, como dijimos, mide el grado de dispersión. Y la varianza mide el grado de variabilidad de un estimador con respecto a su verdadero valor poblacional. ¿Sí? Y acá tenemos nuestros simbolitos. Ustedes ya lo conocen. A esto lo llamamos varianza homocedástica de mu. A esta O que me suelen decir los alumnos. Varianza homocedástica de mu. Acá tenemos sumatoria de los desvíos de X. Y el error estándar, ¿verdad? Tiene una fórmula así parecida, pero en este caso la varianza homocedástica no está elevada al cuadrado y la sumatoria de los desvíos de X al cuadrado, ¿verdad? Tiene raíz cuadrada, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay acá en la fórmula de varianza de beta 1? Tenemos acá sumatoria de X al cuadrado y acá tenemos sumatoria de los desvíos de X al cuadrado. ¿Se puede notar la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Matías? Las X mayúscula y minúscula. Ahí está. Esa, simplemente es. Esto quiero que anoten bien. Cuando nosotros hablamos X mayúscula, estamos hablando de niveles. Y cuando trabajamos con la X minúscula, estamos hablando de los desvíos de X. ¿Sí? De los desvíos de X. ¿Cómo hallamos los desvíos? Hallamos el promedio y luego le restamos a cada valor para X, le restamos el promedio. Perfecto. Entonces es X menos la media de X. ¿Es así? A ver, quiero Exacto. mostrarle un poquito. Bueno. Entonces, acá estamos. Vuelvo otra vez a la tablita,
Si yo quiero hallar la tablita, acá está. En este caso, ¿cómo hallo el desvío? Es 114 menos 145, que era la media de X. 118 menos 145, 126 menos 145, 130 menos 145, y así sucesivamente. Entonces yo estoy hallando el valor de los desvíos de X, ¿sí? Entonces quiero que noten esa diferencia. Tenemos acá X en niveles mayúscula es el valor que nosotros tenemos en la tabla. Y los desvíos ya tenemos que ir transformando, ¿sí? Tiene que ver con la resta de X menos su media. Bueno, y ahora ustedes me van a decir, bueno, si yo tengo en mi tabla, tengo todos los datos, ¿cómo hallo la varianza homoscedástica? ¿Cierto? ¿Cómo hallamos la varianza homoscedástica? Y para eso tenemos nuestra fórmula de varianza homoscedástica, que es esta. Tenemos varianza homoscedástica al cuadrado es igual a la sumatoria de mu al cuadrado menos dividido n menos 2. N significa el número de observaciones. ¿Y por qué 2? Porque en este caso tenemos solamente dos parámetros, beta 1 y beta 2. En un modelo de regresión siempre tenemos solamente dos parámetros. Ahora bien, en un modelo de regresión múltiple tenemos que atender, ¿verdad?, cuánta cantidad de parámetros podemos tener, ¿verdad?, en el modelo econométrico. Entonces, esto va a ir variando. Entonces, si tenemos dos variables explicativas, significa que va a ser n menos 3, porque beta 1, beta 2 y beta 3. Bueno. Y ahora la pregunta seguramente es, ¿cómo hallamos la sumatoria de mu al cuadrado? Y para eso también tenemos nuestra fórmula. Acá está. Sumatoria de mu al cuadrado. ¿Sí? Es igual a la sumatoria de los desvíos de I observado al cuadrado menos beta 2 al cuadrado por sumatoria de los desvíos de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para poder calcular la varianza y el error estándar, voy a empezar desde estas fórmulas, o voy a empezar por la sumatoria de mu o por la varianza homoscedástica. Varianza homoscedástica. La varianza. Varianza homoscedástica, por ahí empiezo. Por esta fórmula empiezo. Y depende, volve un poco, profe, en tu fórmula anterior. Es la varianza de mu al cuadrado. Hallar la ¿Eh? varianza homoscedástica. ¿Qué necesito primero? A ver, mírenle un poco nuestra La fórmula. La varianza de mu al sumatoria. cuadrado para poder hallar después la siguiente. A ver, La un poquito. sumatoria. Lo primero tenemos que hallar las desviaciones. Las Ahí de- está, ahí está. Perdón, yo ya tenía, por eso no Muy dije. bien. Yo también, Primero, directa a la fórmula, no vaya. no, primerito tenemos que hallar los desvíos, porque yo eso no les doy como dato, yo les doy los datos de niveles. Ustedes tienen que transformar y convertirlo esto en desvíos. Ahí después vamos a hallar la sumatoria de mu al cuadrado. Después vamos a hallar la varianza homoscedástica de mu al cuadrado. Y después vamos a poder aplicar las fórmulas de varianza y error estándar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Vamos a hacer esto ahora. Tenemos estos datos, consumo, ingreso, y tenemos que transformarlo en desvíos. ¿Sí? Vamos a transformar, si quieren sacar una foto, yo de igual manera voy a alzar esto ahora en la plataforma, porque eso van a hacer ahora. Vamos a hallar los desvíos.
¿Cuándo es nuestro parcial? Profe, tenemos que suponer que Profe, el próximo viernes es el parcial de Eco 1 y Eco 2. Perfecto. Y para los que llevamos los dos, Bendiciones para los que llevan los dos. gracias. Queda menos de un minuto. profe, tenemos que suponer que la línea de cons sería X, ¿verdad? No, cons es variable dependiente y ingreso es X. Consumo, ingreso y X. X siempre tiene una variación más o menos razonable, el otro tiene algo más aleatorio. Gracias. Bueno, subo a la plataforma esto, ¿sí? Y continuamos con el ejercitario ahí, ¿sí?